tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca profundizar en el intercambio, en la difusión de información de calidad y en la reflexión para alimentar la discusión política. En el día de hoy, y siguiendo la serie de programas sobre la Ley de Urgente Consideración y un conjunto de temáticas circundantes, vamos a abordar nada más y nada menos que uno de los tópicos más controversiales que tiene que ver con las relaciones laborales y los derechos humanos en contextos de la Ley de Urgente Consideración. Como siempre, nos acompañan un conjunto de invitadas e invitados que vamos a pasar a presentar. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Delgado, que es profesor adjunto en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, docente universitario, ha dado cursos también a nivel sindical, participado en distintos seminarios, incluso algunos internacionales a través de OIT, y es redactor de la revista de Derecho Laboral, en la cual también ha publicado numerosos artículos. Nos acompaña también la profesora Emma Zaffaroni, docente de Historia Contemporánea en la Universidad de la República, magíster en Educación y profesora también en el Instituto de Profesores Artigas en Didáctica de la Historia, autora de distintos artículos sobre derechos humanos e historia y también dedicada a dar distintos charlas y eventos sobre la enseñanza de la historia. Por último, el doctor Hugo Barreto, que es profesor titular en la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con una vasta producción en artículos en la materia. También ha sido y es profesor en distintas universidades extranjeras y asesor parlamentario en esta materia. Presentados los invitados, sucintamente presentaremos un poco la idea de este primer bloque, que es referirnos a este asunto, ¿no? Desde una perspectiva más general que dé cuenta, bueno, de los equilibrios sociales, del papel del Estado, ¿no?, en la discusión sobre las relaciones laborales, sobre las ideas y los actores que han estado y que están en tensión, ¿no?, en la historia de este desarrollo y de cómo se produce la sociedad, como quien dice, en relación con esta temática. Para ello, invitamos primero a Emma a hacer uso de la palabra. Muchas gracias por invitarme a participar nuevamente en un evento, en un programa de este colectivo, al que felicito por su constancia en abordar temas de importancia para todos nosotros. Para darle sobre todo cabida a los especialistas en este tema, a mí me parecía interesante empezar esto planteándonos un poco cómo miramos cualquier sociedad. Cuando nos ponemos a estudiar, los historiadores, los profesores de historia, también seguramente lo hacen los politólogos, los cientistas sociales en general. Entonces, ¿cómo analizamos una sociedad? Y podemos hacerlo desde muchos puntos de vista, pero seguramente en toda sociedad, todo grupo humano, pero vamos a encontrar justamente en una sociedad que hay intereses muy diferentes entre los distintos grupos que la componen. Esos intereses muchas veces se manifiestan en confrontaciones. Esos intereses llegan a ser contradictorios muchas veces y creo que por eso también gobernar es tan difícil, ¿no? Porque se trata de ver cómo se conjugan esos intereses que cuando hay que gobernar para todos, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, me parece que justamente lo interesante ahí es pensar cuál es el papel de los políticos, de los gobernantes, de los legisladores, de las leyes, cuál es el papel de la política en general para ver cómo media en esta sociedad, cómo actúa en esta sociedad con todas esas contradicciones que tiene. Y me parece que allí hay que ver que en general las acciones políticas están respaldadas en determinados principios, en determinadas ideas, en determinadas filosofías, en un marco filosófico, ideológico de una cierta coherencia. Y yo diría que podemos como encontrar, cortando muy grueso, como podríamos decir, bueno, hay como dos posibles grandes perspectivas, digamos, ¿no? Una es trabajar
desde los gobiernos, con lineamientos políticos que en definitiva van a terminar profundizando esas grietas, es decir, profundizando esas contradicciones, buscando incluso favorecer a los que ya son más favorecidos y no a los que son menos. Y eso evidentemente va a llevar a una sociedad cada vez más desigual y cada vez más confrontativa, y por lo tanto con estallidos, con dificultades y más. Y como otra línea es la de, al revés, ¿no? Desde una perspectiva más de los derechos humanos, de cómo buscar el diálogo, qué dispositivos se pueden encontrar desde la política para favorecer los encuentros entre esos sectores, que aunque sean discrepantes, contradictorios, me parece que el político tiene la obligación de buscar esos caminos para lograr esos encuentros, ¿no? Entonces, me parece como interesante mirar este capítulo, digamos, o estos capítulos sobre los que vamos a conversar hoy, también pensándolos un poco, bueno, ¿cuál es la filosofía que hay atrás de esto que viene en la LUC, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Por este lado o por este otro, ¿no? Y eso creo que es lo que vamos a abundar en los próximos bloques. Fernando. Sí, nuevamente, como le dijimos afuera, muchas gracias por la invitación al colectivo Más Igualdad. Es una oportunidad que tenemos muy linda de poder conversar de estos temas que importan a la ciudadanía. Me parece muy interesante lo que plantea Emma, porque hay distintas formas de abordar este tipo de fenómenos. Las relaciones laborales y el derecho laboral tienen particularidades, porque no solo son normas que vienen desde el poder etático, desde el Estado, sino también las acciones de los grupos sociales. Es un derecho eminentemente social. Y el derecho laboral uruguayo en particular siempre ha tenido una tradición de ser pionero en determinadas conquistas y también en la parte colectiva de no establecer normas que impidan o que obstaculicen el ejercicio de los derechos sociales. Ha tenido una historia, una tradición de carácter abstencionista, de no meterse con un propósito de facilitar la acción gremial. Y hay una norma de la Constitución que viene de la década del 30 que establece el derecho de huelga como un derecho que se reconoce preexistente y además que si se reglamenta es para su ejercicio y efectividad. O sea, si lo reglamenta no es para impedirlo, para acotarlo, sino para profundizarlo. Las pocas normas que se han dado, especialmente del 2005 hasta el 2019, fueron de soporte o de fomento de las relaciones laborales, del diálogo social, del desarrollo y el fomento de los derechos, y aplicar y a extender derechos a colectivos que antes no lo tenían. A partir del año 2020, evidentemente, y la LUC es una forma, después lo vamos a profundizar, hay una noción o una idea de intervenir restringiendo derechos, obstaculizando, restringiendo derechos que antes se veían en forma más en forma amplia, ¿verdad? Y otra cosa que subyace, que es por otro punto de vista, es la noción esa del conflicto como una especie de patología social. No el conflicto como algo que es inherente a una sociedad que tiene distintos intereses y que se establece al nivel democrático, sino una suerte de patología a la cual tenemos que establecer una suerte de terapéutica por el interés de supuestos valores sociales. Entonces, la perspectiva es esa. Creo que hay una suerte de quiebre, muy sutil quizás, con algunas peculiaridades que después las vamos a ver, pero de quebrar una tradición que no es solo de una fuerza política, sino es tradición general del sistema político uruguayo, de fomento de los derechos y de no intervención en la autonomía colectiva de las relaciones colectivas de trabajo, buscando el diálogo social. Un fenómeno bastante importante. Muy bien. Hugo. Sí, bueno, también agradezco la invitación para plantear ahí un intercambio y algunas reflexiones en torno a las innovaciones, diríamos, que pueden traer el capítulo laboral, el breve capítulo laboral, pero con gran impacto, que tiene la ley de urgente consideración. En esta primera aproximación quería retomar algo que mencionaba la profesora Zaffarón y mi colega y amigo Fernando Delgado, en torno a, dentro de esos dos grandes bloques o dentro de esos dos grandes modelos
que a grandes trazos definió la profesora Zaffaroni, en general, la historia social del Uruguay, sobre todo de principios del siglo pasado, se adscribe al modelo de promoción. Esto marca una notoria diferencia y peculiaridad del modelo uruguayo respecto del resto de los países, yo me animaría a decir, de América Latina, donde el Estado, en lugar de promover, ha tratado de controlar, bajo distintas formas, las fuerzas sociales, particularmente los sindicatos. En el caso uruguayo, a partir, les reitero, de ese impulso que todos reconocen en el vallismo, pero en realidad se nutrió también de otras corrientes ideológicas, no solamente la proveniente de la iniciativa de don José Valle Ordóñez. Bien, a partir de ese modelo entonces el Estado toma un papel de promoción, por un lado de protección del contratante más débil de la relación de trabajo, protección del trabajador, ley de 8 horas, ley de descansos, ¿verdad? De todas esas primeras normas se vienen cumpliendo 100 años ya en los últimos tiempos, ¿verdad? Descanso semanal, entonces, limitación de la jornada, constitucionalización del derecho a huelga, como decía recién Delgado, en un esfuerzo que se despliega durante buena parte del siglo XX y que conoce, diríamos, dos grandes interrupciones. La primera, naturalmente, el periodo autoritario, ¿verdad? La dictadura militar. En realidad ese impulso se había detenido un poco antes, pero se plantea o adviene a partir de 1968 y muy fuertemente desde 1973 a 1985. En 1985 se retoma de alguna manera ese papel orientador del Estado, promotor de la negociación colectiva, y ese proceso, diríamos, también conoce una interrupción durante lo que también, con disculpas de la profesora Zaffaroni, en forma muy gruesa uno puede decir el periodo neoliberal. Seguramente esto también es parte de una simplificación, pero en los años 90, a partir de la asunción del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y los gobiernos que le sucedieron, del doctor Sanguinetti y el doctor Valle, diríamos, hay también una concepción ahí distinta de que el Estado, en lugar de intervenir para promover, se retira. Se retira en la idea, que en parte también se recoge en la LUC, enseguida lo vamos a ver, se retira en la idea de que lo mejor es otorgar mayores márgenes de libertad a los sujetos de las relaciones de trabajo, sobre todo a los sujetos de las relaciones individuales de trabajo, porque de esa manera resulta, diríamos, más saludable para el sistema. Una breve consideración, porque realmente creo que los tres convergen en forma potente sobre una misma idea que contraviene fuertemente una de las cartas de presentación de la Ley de Urgente Consideración, que plantea que en términos laborales viene a restituir equilibrios, ¿no? Un equilibrio que, al parecer, en las relaciones sociales, arbitradas incluso por el Estado, se había desplazado hacia los trabajadores, ¿no? Se había desplazado más allá de lo tolerable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que a la luz de una lectura somera de la historia, quizás en una lectura profunda más todavía, esto no parecería tener mucho asidero en la realidad. Pero ¿cuál es la consideración que se puede hacer sobre esta idea del equilibrio? Porque me da la impresión de que hay una construcción en esta imaginería que fundamenta la Ley de Urgente Consideración de un desequilibrio. De la misma manera que hay construcciones de crisis, ¿no? Y hablábamos afuera de cámaras con Emma de la crisis de la educación o de la crisis de las empresas públicas. Parecía que hay una crisis de las relaciones sociales laborales. ¿Existe tal cosa? Yo diría que no. Yo creo que ha habido ciertamente en los últimos años de los gobiernos desde 2005 hasta 2019 de vuelta una fuerte intervención para lograr ciertos equilibrios, porque si desde el Estado no se interviene en favor, digamos, de esas masas trabajadoras, entonces ahí es donde se profundizan los desequilibrios, porque la sociedad es desequilibrada naturalmente, digamos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Me parece que si nosotros repasáramos lo que es diríamoslo así, el reformismo social retomado en 2005 en adelante,
cualquiera de las normas que pudiéramos repasar son normas absolutamente imprescindibles. Claro. Pongo 2 ejemplos nada más. La ley de limitación de la jornada de los trabajadores y trabajadoras domésticas y fijación del salario a través de consejos salarios. Y de manera similar en los trabajadores rurales. No sé si alguien puede seriamente argumentar que eso es romper equilibrios en favor del trabajador, cuando es una deuda social que tenía todo el sistema jurídico y político con los trabajadores y trabajadoras rurales y domésticos. Fíjense ustedes que la ley de limitación de la jornada es de 1915 y hubo que esperar hasta 2008, 2006 en el caso del servicio doméstico y 2008 en trabajadores rurales. 90 años. Hubo que esperar 90 años. Entonces me parece que argumentar que eso rompe algún equilibrio de fuerzas sociales, me parece que es absurdo. Satisfecho en la respuesta de mi idea vaga sobre el asunto o imprecisa, nos vamos entonces a cerrar este primer bloque y ya volvemos en el segundo bloque analizando estas ideas sobre la legislación laboral y sus consecuencias sociales en el marco de la ley de urgente consideración. En unos minutos estamos de vuelta. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi y seguimos con consideraciones sobre la ley de urgente consideración y la legislación laboral. Para este bloque pensamos abordar específicamente los contenidos de la ley de urgente consideración en relación a la cuestión laboral y demás, ¿verdad? Y para ello va a empezar Fernando. Bueno, las normas de la LUC, específicamente laborales, no son muchas. A diferencia de otro tipo de capítulos, tipo de seguridad, que es impresionante, estamos hablando básicamente de 3 aspectos. Uno pequeñito, si se quiere, y 2 grandes. Uno pequeñito referido al derecho individual y 2 grandes respecto al derecho colectivo de trabajo. La parte pequeñita del derecho individual refiere a la derogación de la norma de la Ley de Inclusión Financiera que establecía la obligación del empleador de depositar el salario en la cuenta del trabajador y eso se deroga y se establece que de común acuerdo el trabajador y el empleador podrán disponer otra forma de pago, términos muy gruesos digamos, lo cual revela una opción por una supuesta autonomía de la voluntad, como si entre el trabajador individual y el empleador existiera simetría, como si fuera una negociación entre 2 personas, como si fuera una negociación, pongámosle, entre 2 empresarios televisivos que se disputan una concesión, cuando en realidad el trabajador y el empleador son figuras totalmente asimétricas, pues quien tiene la preeminencia claramente es el empleador. Entonces, esa figura, esa recepción o llevar la cuestión al arreglo individual, que no solo de esto, sino que en otras normas, como por ejemplo en el teletrabajo también se insiste mucho, en acuerdo individual, de alguna forma modifica un poco ese paradigma. Esa es la parte individual, que es un tema relativamente pequeño. En materia de derecho colectivo tenemos 2 grandes bloques. En ese subgrupo de derecho colectivo, 2 grandes grupos. Uno refiere a la regulación de la nueva forma de regular las ocupaciones de lugares de trabajo. Eso se hace en forma sutil, en forma indirecta, pero de hecho lleva
la casi supresión o a la imposibilidad de la utilización del mecanismo de las ocupaciones de lugares de trabajo como medida sindical. ¿Qué es lo que había antes? Bueno, tenemos el artículo 57 de la Constitución que mencionamos antes, que establece la huelga como derecho gremial, y no teníamos una regulación específica, una ley que limitara las características de la huelga solo a algunos puntos muy particulares, y una tradición de una visión muy amplia, porque la Constitución establece que para reglamentarla hay que buscar la efectividad y el ejercicio real de esa medida. Por lo cual, en el debate doctrinario, mayoritariamente la doctrina laboralista, profesores como Pla Rodríguez, Óscar Armida Uriarte, grandes pensadores del derecho laboral, consideraron de que la ocupación de lugares de trabajo era una modalidad atípica del derecho de huelga. ¿Qué quiere decir esto? La huelga tradicional es paramos todos y dejamos de trabajar, la abstención. Con el paso del tiempo se van buscando otras medidas que se llaman atípicas de huelga, que es como, por ejemplo, cuando se hace un paro de brazos caídos, cuando se hacen huelgas intermitentes, que no suponen que todos paremos al mismo tiempo, sino medidas de otra índole. Con el correr del tiempo se fue dando, ante sobre todo algunas circunstancias de desfalcos financieros y de riesgo de vaciamiento de la empresa, acudir a esa medida de las ocupaciones del lugar de trabajo. Las ocupaciones del lugar de trabajo, en la última normativa que estaba vigente antes de la aprobación de la LUC, existían dos decretos que reglamentaban esas situaciones, unos respecto del sector privado y otros sobre el sector público, pero ambos de alguna forma le daban que eso constituía una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué es lo que hace la LUC? La LUC lo que dice es, en un capítulo que curiosamente se llama Libertad de trabajo y derecho de dirección de la empresa, ese es el nombre que pone, dice que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, la libertad de los trabajadores no huelguistas de ingresar al establecimiento y la libertad del empresario. O sea, pone como que trata de empatar ese derecho de huelga que tenía esa regulación constitucional en una norma legal, y de alguna forma el hecho de poner esos dos fieles en la balanza, otros dos pesos en la balanza, aminorar o casi prácticamente hacer inocua la ocupación del lugar de trabajo, porque resulta muy dificultoso hacerla sin la presencia permitiendo al empleador poder participar de la empresa y esa situación. Luego se dictó un decreto del año 2020 en el cual efectivamente ante cualquier ocupación se le da la potestad al Ministerio de Trabajo vía el Ministerio del Interior de desocupar en forma inmediata las situaciones de ocupación de lugares de trabajo. Entonces hay de alguna forma el poner en un mismo rango, no se habla de ocupación sino del ejercicio pacífico del derecho de huelga, en la libertad de los empresarios y la libertad de los trabajadores no huelguistas de ingresar al lugar y el derecho del empleador a participar del lugar de la empresa. Eso en cuanto a ocupaciones de lugares de trabajo, ¿verdad? Una suerte de estrangulamiento o de alguna forma de freno de esa modalidad. Después, en materia de piquetes, lo que se establece es que todo aquel piquete, toda manifestación que obstaculice la libre circulación es considerada ilegítima, en forma genérica, dándole al Ministerio del Interior todas las facultades para desobstruir esa situación. De alguna forma lo que se hace es, ¿qué era lo que estaba antes? El Ministerio del Interior ya tenía facultades para actuar en ese tipo de situaciones, pero había un decreto, el decreto de 76 del 2017, que establecía esas facultades, pero excluía las situaciones del artículo 57 de la Constitución, que son las del derecho de huelga. Por lo cual hay una consideración genérica de que toda manifestación que perturbe de alguna forma la circulación es considerada ilegítima. Lo complicado es que eso queda a criterio del Ministerio del Interior. No hay un control judicial sobre de qué forma eso se afecta. Entonces, esto de alguna forma significa también frenar otro tipo de medida sindical como son los piquetes, y lo que sí habría que agregar es que es una medida general que no solo aplica en lo laboral, sino también cualquier tipo de manifestación social, de reclamo de derechos ambientales, lo que fuera, está pautada o tapada por esa medida. Esas son un poco las tres grandes modificaciones, en términos muy gruesos, que establece la LUC. Don Hugo. Sí, quería plantear
alguna reflexión en torno al fundamento común que tienen las normas sobre regulación del trabajo en la ley de urgente consideración. Yo creo que estas normas se basan en dos prejuicios. El primero de ellos es poner en duda el carácter pacífico de la huelga. Hay como un prejuicio de que la huelga, al menos en potencia, puede ser violenta, puede ser un acto delictivo. Y por eso es que el artículo 392 parece que por eso dice que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Así empieza diciendo. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. El derecho de huelga, como bien dijo Fernando, es un derecho constitucionalmente reconocido desde 1934. Es uno de los derechos humanos fundamentales, con el derecho de vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. El conjunto de los derechos sociales. La ley de urgente consideración, del único derecho que dice que se garantiza el ejercicio pacífico, es de la huelga. No dice que se garantiza el ejercicio pacífico de la salud, de la educación, de la propiedad. De ningún derecho dice eso, solo de la huelga. ¿Por qué? ¿Será necesario decir que el Estado garantiza el ejercicio pacífico de un derecho? Parece que no es necesario, pero sin embargo lo dice. Por lo tanto, entiendo que allí hay un prejuicio muy fuerte en torno al carácter de la huelga. Se lo mira con desconfianza. Los compañeros de la mesa hicieron referencia también en el primer bloque a esto de mirar al conflicto con desconfianza, como una patología, cuando en realidad el conflicto es algo absolutamente corriente a nivel familiar. A cualquier nivel el conflicto es corriente y a cualquier nivel suprimir el conflicto es un recorte importante de la libertad de las personas. A lo sumo lo que habría que hacer es regularlo, claro, buscarle salidas, ¿verdad? Pero de ningún modo desconocer la importancia que tiene como expresión de los distintos intereses sociales de que hablaba la profesora Zaffaroni. Entonces, un primer punto o un primer prejuicio, se pone en duda el carácter pacífico del derecho de huelga. Y el segundo prejuicio es que se sostiene en el fondo que el trabajador es más libre cuanto menos normas existan que lo protejan, ¿no? Cuanto menos protección, cuanto menos normas laborales, más libre es el trabajador. El ejemplo es el que coloco muy claro en la ley de urgente consideración, es que en la ley de inclusión financiera se determinaba que el salario debía pagarse a través de depósitos en instituciones de intermediación financiera o mediante dinero electrónico. Era obligatorio. Era una forma de proteger el salario, la integridad del salario, de combatir la informalidad, de combatir la simulación y el fraude, ¿verdad? O sea, una regulación muy clara. ¿Qué dice la ley de urgente consideración? Lo que comentaba recién Fernando. La ley de urgente consideración dice: el trabajador podrá acordar con el empleador, deja de ser obligatorio, se elimina una protección. Porque claro, en ese podrá negociar o podrá acordar con el empresario, tenemos que recordar que es una negociación absolutamente desigual desde el punto de vista individual. La ley de urgente consideración podría haber dicho la forma, la modalidad de pago del salario podrá determinarse por convenio colectivo o por resolución del Consejo de Salarios, y hubiera sido totalmente distinto. Pero acá la modalidad que se elige es la negociación individual entre el trabajador y el empleador, una negociación absolutamente desigual. Pero sin embargo eso se lo ve, se lo argumenta. Además se firma en el momento del acuerdo laboral, ¿no? Claro, claro. Pero además es una norma que resta protección, que resta regulación. Y el argumento es que otorga libertad. Por eso sostengo que hay dos prejuicios, me parece, erróneos, falsos, falaces, que fundamentan las normas laborales de la ley de urgente consideración. Dos preguntas que vienen de la mano de esto que... ¿Se acuerdan que al principio yo arranqué preguntándole por los equilibrios, ¿no? Y un poco, en realidad estaba haciendo alusión a esto, ¿no? A esta idea de la libertad, pero la libertad de quién, en una negociación tan desigual, ¿qué significa?
¿verdad? Y acá me volvió una pregunta sobre algo que ustedes planteaban, porque por un lado hablábamos de la historia del derecho de huelga y lo atípico de la ocupación, ¿no? Es decir, ¿ha sido o no ha sido atípica la ocupación en los conflictos de los trabajadores, ¿verdad? ¿En qué medida ha sido una medida tan utilizada como para que se pretenda intervenir sobre ese asunto? Porque yo he visto algunas estadísticas que no muestran que la mayoría de los conflictos deriven en ocupaciones, ¿verdad? Y me pareció que era más bien de la mano de algunas excepciones donde había un riesgo patrimonial en el medio que podía generar un perjuicio mayor. Y lo segundo es, ¿quién? Porque decíamos que la huelga como un derecho, ¿no? La huelga pacífica. ¿Y quién define qué es pacífico en este marco? Respecto a la primera interrogante, la cuestión de las ocupaciones de lugares de trabajo tuvo cierto, quizás utilización importante en los primeros años 2006-2007, y luego la cosa se normalizó. En el sector público, y lo digo con propiedad porque he trabajado en ese sector, se dio quizás durante el 2010, 2012, cierta utilización de ese fenómeno, pero justamente se aprobó un decreto que de alguna forma establecía la obligación de hacer una negociación y un proceso de desocupación bastante rápido, que de alguna forma iba a encauzar, por lo cual ya existían normas que de alguna forma encauzaban ese tipo de situaciones, por los cuales si había una ocupación en el sector público, atendiendo que se trataba de bienes de la sociedad en su conjunto, existía la obligación de tentar una conciliación y mediación bajo la condición del levantamiento de esa medida. Por lo cual, se contaba con esa herramienta. Yo creo que sí puede haber habido en algunos años cierta utilización importante y quizás en desmedida podría llegarse a considerar en algunas épocas del comienzo de cuando los primeros años del periodo de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, y luego la cosa se encauzó y pasó a desarrollar. Los zapallos se acomodaron en el carro, hablando en forma vulgar, y se aplicó y se utilizó frecuentemente las vías del diálogo social, con sus distintas peripecias, la negociación, la mediación del Ministerio de Trabajo, los consejos de salarios y demás, respecto a la primera interrogante. Y respecto a la segunda, ¿quién define el carácter pacífico o cómo se define si algo es o no pacífico? ¿Eso en manos de quién queda? ¿En manos del Ministerio del Interior? ¿En manos de quién interpreta la condición de derecho, ¿no?, ejercido en forma pacífica? No lo dice. No lo dice. No lo dice. Ese es el problema que tiene el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, su estatuto absolutamente ambiguo. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Dos problemas acá. El primero, el Estado garantiza, es como tú dices, ¿quién es el Estado en esta redacción? ¿Es el Ministerio del Interior? ¿Es el Ministerio de Trabajo? ¿Es el Poder Judicial? Son hipótesis absolutamente distintas de política laboral. ¿Quién conduce el conflicto? Es muy distinto. Claro. ¿Quién lo hace? No es una cuestión baladí. Saber si es el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, los tribunales o el Ministerio de Trabajo. Sí, Son de tres hecho, opciones absolutamente pone distintas. herramientas institucionales muy diferentes, ¿no? La negociación colectiva, la represión directamente o un proceso judicial. Proceso que tendría que ser abreviado. Entonces, primer problema, el Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga, no sabemos. ¿Qué significa en el fondo? No sé, muy abierta, una redacción absolutamente abierta. Y el otro elemento que yo quería señalar es que normalmente la lectura que se hace de esto es la que tú preguntabas, en torno a que estamos hablando de las ocupaciones de los lugares de trabajo. El Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a ingresar y del empleador a penetrar en el establecimiento. A priori estamos hablando de las ocupaciones, que son las que eventualmente pueden llegar a impedir o obstaculizar el trabajo de el ingreso de los no huelguistas y del patrono. Pero observen que no se dice ocupación, se dice huelga. Huelga pacífica. Y aparte pacífica, la huelga pacífica, con eso claro. No detesto. Entonces, dentro de las modalidades del ejercicio del derecho de huelga que Fernando recién mencionaba, paros intermitentes, ¿verdad?
paros sorpresivos, ese tipo de paralización. Podría haber interpretaciones podría llegar a obstaculizar el trabajo de los no huelguistas, ¿cómo no? Por supuesto que sí. No por impedir el acceso, pero sí podría obstaculizar el trabajo. O sea que una interpretación autoritaria de esta normativa podría llevarnos a las medidas pronta seguridad, por decirlo de alguna manera, o consecuencias parecidas. O por lo menos declarar ilegal la huelga. Por lo menos declarar ilegal la huelga. Observen lo que está pasando hoy mismo, ¿verdad? Todavía no ha ocurrido esa movilización de trabajadores bancarios hacia Punta del Este. No ha tenido lugar, como se dice, todavía. Pero sin embargo, yo tengo aquí anotado las declaraciones del intendente Maldonado. Está dispuesto a desplegar un operativo judicial para impedir la marcha del 25 de febrero. O sea, la huelga, la marcha todavía no tuvo lugar, no sabemos cómo es, no sabemos si obstaculizó, si impidió la libre circulación o no, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, no sabemos ni siquiera si la marcha va a ocurrir, pero ante el solo anuncio ya se dice no que se va a generar un espacio de negociación, sino que se va a desplegar un operativo policial, así se dice. Entonces, observen ustedes la fragilidad en que queda el derecho de huelga en manos de quienes puedan interpretar esta ley de urgente consideración. Porque hoy por hoy casi todas las cosas que suceden en el Uruguay se reconducen a la ley de urgente consideración. Entonces seguramente si alguien se anima a decir que una huelga que todavía no ocurrió va a ser motivo de un operativo policial, quiere decir que tiene que haber algún fundamento jurídico. El único fundamento jurídico que uno puede encontrar es interpretar que el artículo 392 o los artículos sobre piquetes que señalaba recién Fernando podrían llegar a dar algún fundamento jurídico, si no esto sería autoritarismo puro. Claro. Y hay otra sutileza ahí entre lo de obstaculizar o impedir, ¿no? Porque obstaculizar también es como, ¿quién determina qué es obstaculizar? Yo qué sé, tengo que correr, tengo que dar una vueltita para poder pasar, eso es un obstáculo, otra cosa es impedir, ¿no? En este bloque casi que no le dejamos hablar a Emma, así que le vamos en el próximo bloque le vamos a dar un privilegio de que arranque ella, así que nos cerramos este segundo bloque de Último Bondi, haciendo consideraciones sobre la ley de urgente consideración, la legislación laboral y sus consecuencias sociales, y volvemos en un par de minutos. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi, haciendo consideraciones sobre la ley de urgente consideración en su capítulo laboral y más, ¿verdad? Y vinculándolo a la legislación laboral y con muchas ganas de ver, y ya se desplazaron un poco en las últimas intervenciones del segundo bloque, innovaciones, continuidades o discontinuidades y grandes preguntas para hacernos, y bueno, eso es un buen motivo para arrancar con Emma este tercer bloque para ver un poco una perspectiva histórica de esto que estamos conversando, porque bueno, muchas de estas cosas también se presentan como cosas salidas de una lechuga, que a función de un diagnóstico que nadie hizo, presentan soluciones a problemas que no sabemos si son, pero que nos traen nuevos problemas. Me parece interesante retomar algo que planteaba Hugo en el primer bloque sobre la singularidad del Estado uruguayo, del caso uruguayo, diría yo, ¿no?
El Estado uruguayo es singular por muchas razones, desde por cómo se creó, desde un poco su historia, su composición, y es singular por más que intervencionismo, esta importancia que le dio históricamente el Estado a cómo mediar en esos conflictos, pero sin meterse demasiado, digamos, ¿no? Esto de, bueno, no hubo necesidad de regular, por ejemplo, de reglamentar el derecho de huelga. Pero me parece que hay otra singularidad que tiene el Estado uruguayo que tiene que ver con esto, que es el diálogo que se ha generado entre el Estado, el gobierno más bien, y las características que ha tenido el movimiento sindical en este país, que me parece que también son muy singulares y que acá en esta ley se ven claramente bajo sospecha, digamos, ¿no? Es decir, así como planteabas lo de los dos prejuicios sobre, también me parece que hay un prejuicio sobre el sindicato, ¿no? Los sindicatos son los que producen los conflictos, los sindicatos son los que impiden que se haga una reforma educativa. Entonces, los sindicatos se movilizan cuando hay conflictos, pero no son la raíz del conflicto. Hay un conflicto anterior que genera una situación por la cual el sindicato se moviliza. Pero me parece que es interesante rastrear, porque hay algunos hitos en la historia de ese movimiento sindical, ¿no? y de momentos importantes de la historia y cómo reaccionó el movimiento sindical, que es un movimiento que además de ser un movimiento con mucha separación del Estado y con mucha autonomía, ha sido un movimiento sindical siempre muy preocupado por las cuestiones fundamentales, de las preocupaciones fundamentales del país, no solamente por las cuestiones intrínsecas a los problemas laborales. Cuando se crea la CNT en el proceso fundacional, si uno lee su declaración de principios, el programa del Congreso del Pueblo, que es lo que después se toma, bueno, hay capítulos enteros dedicados a la reforma educativa, a la reforma urbana, por supuesto también, pero no es una declaración de derecho a las vacaciones, a la huelga, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Hay una fuerte preocupación de ese movimiento por los grandes temas del país. Se ve de vuelta esto, por ejemplo, en la lucha por la ley orgánica de la universidad, ¿no? 58, 59, bueno, el movimiento sindical ahí podía haber dicho que este es un tema de los estudiantes, de los docentes, no es un tema nuestro, el movimiento sindical estuvo ahí. El movimiento sindical dio la respuesta más, no sé si más fuerte, en historia nunca nos gusta decir es la más, pero una respuesta muy fuerte a la dictadura civil-militar en el 73, inmediata, digamos, ¿no? Ejemplar. Tuvo una participación fundamental en la salida de la dictadura, ¿no? En todo el proceso de transición. Tuvo un papel fundamental en la crisis del 2002. Mostró que, a pesar de lo que fue el impacto de la crisis, no hubo acá, como se anunció, no bajaron las hordas de no sé dónde a destruir todos los supermercados y la ciudad y no sé qué, en parte porque el movimiento sindical actuó ahí con mucha fortaleza, o sea, mostró mucha madurez, me parece, ¿no? Y ahora, en la pandemia, ¿no? El movimiento sindical, entrando en una crisis brutal, estuvo presente, estuvo negociando permanentemente y fue un factor fundamental para sostener las ollas populares, todos los sistemas de solidaridad que se generaron. Pero también entró en el marco de las negociaciones peleando por ver cómo sobreviven los trabajadores en el marco de esta crisis. Entonces, esa rápida visión, digo, me parece que ha dado señales a lo largo de la historia muy fuertes como para ganarse un respeto y una consideración que no puede ser catalogado después en cada discurso que escuchamos y en estos artículos de la LUC como el causante de ese desequilibrio o el causante de los atropellos, el que impide que los empresarios puedan salir adelante o que pueda haber una reforma educativa en el país.
país y demás. Es totalmente, no tiene fundamento ninguno, porque hay una historia atrás que respalda un accionar de mucha madurez y de mucha seriedad y compromiso con la sociedad, me parece, con la sociedad en su conjunto. Me hacías pensar y reflexionar también sobre el proceso histórico nuestro y ver que además eso también es una novedad, porque Sí. que cuando uno mira la coalición de gobierno y sus elementos componentes en su historia, ¿verdad? En muchos de esos casos ha habido una relación con los trabajadores y con el movimiento, pienso en el vallismo en particular, muy fuerte, ¿no? y muy avanzada, además, ¿no? Si uno recuerda el relacionamiento de Valle con los sectores trabajadores, incluso en la promoción de sus derechos, y no ve un antecedente de esta animosidad y enemistad, ¿no? Al revés, creo que de hecho Valle muchas veces se llevó ¿no? el mote de, ¿no? Sí. de ser un acérrimo defensor de los trabajadores en esta asimetría, en este desequilibrio natural que producen las sociedades capitalistas entre el empleador y el empleado, ¿no? que es una cuestión natural. Y me parece interesante esto también de traerlo como esa relación natural, porque realmente lo que estamos viendo hoy es una construcción un tanto artificial, ¿no? del conflicto, ¿no? del problema de la agresión o supuesta agresión, de la peligrosidad, por decirlo de alguna manera, o de la inseguridad que se transporta a este tipo de relaciones. No sé cómo ven ustedes esto desde el derecho. Agregando un poco a lo que decía la compañera aquí, el Uruguay tiene esa tradición que ya mencionó y tiene una tradición de diálogo social muy fuerte, que no se refiere a la madurez del movimiento sindical, sino a múltiples instancias en las cuales participan los trabajadores, los empleadores y el Estado. Pensemos en los consejos de salario, que es en 1943. Uruguay es fundador de la OIT, es país líder en la ratificación de convenios internacionales en los cuales participan empleadores, trabajadores y el Estado. Participan del Banco de Previsión Social de la Constitución de 1967, que es la reforma naranja, no tiene nada que ver con eso. Y siendo más cercanamente, en esta pandemia, la existencia de ámbitos de diálogo social permitió que se hiciera una ronda puente, un periodo puente atendiendo esa situación, permitió que se hicieran protocolos de seguridad e higiene por el tema del COVID, se están haciendo protocolos de todo tipo y en los periodos anteriores múltiples instancias de diálogo social, por lo cual, además de esa madurez específica del sindicato, existe un fuerte componente de diálogo social en el cual los trabajadores son una parte fundamental de la misma. Y una segunda cosa es que el tema de las dificultades que pudieran darse en las ocupaciones, que es conflicto social, que son cosas complejas, ¿verdad? No era que estuviera exenta de soluciones, porque además de lo que yo mencioné de un decreto del sector público, frecuentemente los empleadores, ante situaciones de piquetes que se consideraban ilegítimos o ocupaciones que quizás se habían dado en forma intempestiva y tal, tenían sentencias de los tribunales civiles amparando la situación de los empleadores en varias ocasiones. E incluso una determinada corriente jurisprudencial motivó que la práctica de esas ocupaciones, porque siempre hay en las relaciones laborales en el escenario hay un reacomodo de actores. Es como un juego en el cual a medida que uno va para un lado y la cosa cambia, se va. De hecho, eso motivó que la ocupación como fenómeno pasara a utilizarse en forma, diría yo, marginal, sobre todo en el sector privado. Por lo cual, es importante también tener presente esa perspectiva histórica y dejar de lado esa especie de cuestión media mística de que una norma, por referir a cosas, cambia una realidad, una especie de cuestión media mesiánica de que la aplicación de una norma cambia con una realidad que tiene decenas de años de construcción, de intercambio, de interacción de los sectores sociales, que hace muy rica la situación. Si nosotros nos comparamos con otros países, a nivel de América Latina, a nivel mundial, tenemos, por ejemplo, permitida la sindicalización de la policía, que está prohibida en la mayoría de los países del mundo. Digo, hay esa cuestión de que todo hay una larga tradición de negociación en lugares como la policía, exactamente, y que ha sido reconocida a nivel mundial. Hugo.
¿Querés cerrar con algo? Sí, abundar un poco en lo que decía Emma sobre la caracterización del movimiento sindical, porque esto, en una parte, a mí me da la impresión, en una parte de la opinión pública puede llegar a existir una cierta confusión o quizá también un prejuicio en torno a que los sindicatos no deben meterse en política, se dice eso, ¿verdad? No, sí. Los sindicatos están Este paro es político, ¿sí? Este paro es político, este sindicato defiende el sí, por ejemplo, y por lo tanto se están metiendo en política. Ese es un poco el lenguaje popular. En realidad, también con esta advertencia de que las cosas no son tan en blanco y negro los modelos, pero hay sí dos modelos de sindicalismo. Uno es aquel sindicalismo al que en parte hacía referencia Emma, que se le llama profesionalista. Es el sindicalismo que exclusivamente se ocupa de defender las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores. Corporativo, puramente corporativo. Exactamente. Y opera fundamentalmente en el momento de la negociación del convenio colectivo, y la ley de esos países le otorga el derecho de huelga al momento de la negociación del convenio colectivo. Entonces el sindicato es una especie de gestor del trabajador individual, le gestiona un mejor salario y unas mejores condiciones, y se agota en eso. Ese es un modelo. El otro modelo es el llamado sociopolítico, el modelo sociopolítico, que es un sindicalismo que tiene, diríamos, que tiene en cuenta las necesidades inmediatas del trabajador y la trabajadora, pero que tiene también una opinión o que tiene también una concepción más a mediano plazo, ¿verdad?, en torno a los grandes problemas sociales. Y por lo tanto, ese sindicalismo de concepción sociopolítica, que es el sindicalismo uruguayo, que está muy bien definido por Emma, diciendo, bueno, si uno repasa el programa, ¿no?, de la constitución de la CNT, no hay reclamos en el programa de un mejor salario vacacional, sino reclamos que tienen que ver con una ubicación del Uruguay en el contexto mundial, ¿verdad?, un llamado a la justicia social, etc. O sea que ese sindicalismo, que es el sindicalismo nuestro, diríamos, es un sindicalismo que tiene opinión y posiciones, no políticas partidarias, sino que tienen que ver con los grandes problemas sociales, que muchas veces en esas opiniones coincida a veces con ciertos sectores políticos, no quiere decir que se embanderen y que sea un sindicalismo partidizado. Pero bueno, vamos a seguir viendo, me parece, un sindicalismo en el Uruguay con esas características, que opina, por ejemplo, acerca de si es conveniente o no es conveniente la suscripción de un tratado de libre comercio. Claro. ¿Con este gobierno o con el gobierno de los últimos 15 años? Claro. ¿Verdad? No podemos decir allí que hay un cambio. Siempre la opinión del movimiento sindical tiene que ver con esa independencia. Es un sindicalismo sociopolítico, lo vamos a seguir viendo así. No le llamemos a eso que el sindicato se mete en política o que hace política partidaria. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere pasar algún pequeño reclame. Estamos cerrando, se nos queda como siempre, nos quedamos cortísimos. Rescato algunas cuestiones fundamentales y es que creo que se hizo un aporte en contra de los prejuicios, ¿no?, por lo menos para ilustrar algunas cosas que se machacan mucho en la forma de hacer comunicación política que existe en forma más bien hegemónica, ¿no?, que simplifica demasiado, ¿no?, que toma algunos clichés y que se repiten hasta el infinito, y creo que desde esa perspectiva logramos hoy traer algunas ideas que ventilan un poco la forma de pensar, y que creo que es un aporte sustantivo para que la gente pueda tener otra posición, otra idea y poder continuar informándose. Les agradecemos mucho la participación, creo que se ha logrado ese objetivo que les decía, y bueno, vamos a seguir analizando y esperamos volver a tenerlos por acá en algún otro momento para conversar sobre estos y otros temas, y nosotros nos vemos la próxima semana en otra propuesta de Último Bondi.
te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por